El 26 de julio de 1908, una de las instituciones más poderosas y emblemáticas de los Estados Unidos nació oficialmente: el FBI. Si bien su impacto hoy día es global, la fundación de esta agencia no fue un evento aislado ni súbito, sino resultado de un contexto sociopolítico muy específico que exigía una agencia centralizada capaz de abordar la creciente complejidad de los crímenes a nivel nacional. En sus primeros días, el FBI era un organismo modesto, pero con el tiempo se convertiría en una agencia que marcaría un antes y un después en la historia de la justicia y la seguridad en Estados Unidos y el mundo. A principios del siglo XX, los Estados Unidos atravesaban un periodo de grandes transformaciones. La nación se encontraba en medio de la revolución industrial, con avances tecnológicos, sociales y económicos que trajeron consigo nuevos tipos de criminalidad. Las fronteras del país se expandían, las ciudades crecían y la población se urbanizaba a un ritmo acelerado. La corrupción, el crimen organizado y los delitos federales no podían ser abordados de manera efectiva por las fuerzas de policía locales y estatales, que a menudo carecían de los recursos y la autoridad necesarios para enfrentar estos nuevos desafíos. El gobierno federal, en particular el Departamento de Justicia, se dio cuenta de que era necesario contar con una entidad profesional y altamente especializada que pudiera hacer frente a los crímenes que trascendían las fronteras estatales, que ya no se limitaban a los delitos comunes, sino que incluían actividades como el fraude postal, la corrupción en el gobierno, los crímenes bancarios y, poco después, los crímenes relacionados con la creciente industria del alcohol durante la ley seca. La respuesta a este desafío fue la creación de una pequeña pero significativa unidad dentro del Departamento de Justicia, que más tarde sería conocida como el FBI. Sin embargo, la creación de esta agencia no fue un proceso sencillo. Durante años, hubo un debate sobre la necesidad de una agencia federal de investigación, y los opositores a la idea temían que el gobierno central tuviera demasiado poder. Pero, al final, el aumento de la criminalidad a nivel nacional y la incapacidad de las fuerzas locales de justicia para abordar los nuevos crímenes llevaron a la creación del FBI. El primer director del FBI fue J. Edgar Hoover, quien asumiría el cargo en 1924 y sería una figura clave en la expansión y transformación de la agencia. Sin embargo, al principio, el FBI no tenía la influencia ni el prestigio que más tarde desarrollaría. En sus primeros días, el FBI contaba con tan solo unos pocos agentes, que trabajaban de manera ardua y meticulosa para investigar los crímenes federales más graves. Estos agentes, inicialmente sin un perfil tan definido como el que tendrían más tarde, eran seleccionados en base a sus conocimientos y habilidades, y no necesariamente en virtud de su experiencia en el campo de la justicia penal. La tarea del FBI en sus primeros años era muy limitada. Aunque inicialmente su jurisdicción se centraba en la investigación de delitos federales tales como el fraude bancario, la falsificación de documentos y el robo postal, la agencia pronto amplió su campo de acción. Durante la administración de Hoover, el FBI comenzó a especializarse en técnicas de investigación avanzadas, como la recolección y análisis de pruebas forenses, y a utilizar nuevas tecnologías, como la fotografía y los análisis de huellas dactilares. Estas técnicas no solo hicieron al FBI más eficiente, sino que lo pusieron a la vanguardia de la investigación criminal a nivel mundial. A lo largo de sus primeros años, el FBI también trabajó para ganarse la confianza de la población estadounidense. Al principio, la agencia no era vista con los mismos ojos que hoy, y se enfrentaba a cierta desconfianza por parte del público. Sin embargo, con el tiempo, a medida que resolvía casos importantes y desarticulaba organizaciones criminales, el FBI fue ganando prestigio y respeto. La agencia empezó a ser vista como un símbolo de la justicia federal, y sus agentes comenzaron a ser considerados como los detectives de élite del país. El FBI no solo tuvo un impacto en la lucha contra el crimen, sino también en la forma en que las fuerzas del orden interactuaban entre sí. A medida que la agencia fue desarrollando técnicas de investigación más sofisticadas, muchas de las cuales incluían el análisis de pruebas de laboratorio, el uso de la ciencia y la tecnología, y la creación de bases de datos de criminales, estas prácticas empezaron a ser adoptadas por otras agencias de policía en el país. El FBI fue pionero en la profesionalización de la investigación criminal y estableció estándares que se seguirían en las décadas siguientes. El FBI también tuvo un papel destacado en la formación de nuevas normativas sobre la privacidad y la seguridad. Durante sus primeros años, el FBI tuvo que enfrentarse a una variedad de desafíos relacionados con el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales. En un país con una fuerte tradición de libertades civiles, la agencia tuvo que asegurarse de que sus métodos no violaran la Constitución, un desafío que se mantendría durante todo su desarrollo.
Otro aspecto importante de la fundación del FBI fue su capacidad para adaptarse a los cambios en la sociedad y en las amenazas que enfrentaba Estados Unidos. En la década de 1920, por ejemplo, el FBI jugó un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado durante la Ley Seca, una época en la que el contrabando de alcohol y el auge de las mafias representaron un reto significativo para el gobierno federal. En este periodo, el FBI empezó a ganar notoriedad por su enfoque de caza de criminales, lo que le permitió crear una imagen de invencibilidad y eficiencia. El FBI también fue un actor clave durante la Gran Depresión de los años 30, cuando la economía estadounidense se desplomó y aumentó la delincuencia. A pesar de las dificultades económicas, el FBI continuó expandiendo su presencia y comenzó a centrarse en la lucha contra la criminalidad organizada, particularmente los asaltos a bancos, que eran comunes durante este periodo. En un contexto de gran inseguridad, el FBI demostró ser una institución sólida, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y enfrentarse a los nuevos tipos de criminalidad que surgieron. En resumen, el nacimiento del FBI en 1908 no solo fue la creación de una nueva agencia gubernamental, sino el comienzo de una nueva era en la lucha contra el crimen en los Estados Unidos. Su establecimiento respondió a una necesidad creciente de una organización federal que pudiera abordar los crímenes complejos y las amenazas que cruzaban las fronteras estatales. Aunque al principio era un organismo pequeño y con pocos recursos, el FBI se desarrolló rápidamente y comenzó a establecer un legado que, en las décadas siguientes, lo convertiría en uno de los organismos de investigación más poderosos del mundo. Pero como veremos en las siguientes partes, lo que comenzó como un esfuerzo modesto se transformaría en una institución que cambiaría la forma en que se administraba la justicia en Estados Unidos y, por extensión, en muchos otros países. El FBI, tras su creación en 1908, comenzó su existencia con una misión modesta pero fundamental: abordar los crímenes que superaban las capacidades de las fuerzas de policía locales y estatales. En sus primeros años, el FBI no era la gigantesca y sofisticada agencia que conocemos hoy, sino un pequeño grupo de agentes que tenían una visión clara, pero limitada, de lo que debían hacer. El FBI comenzó con apenas una veintena de agentes, todos trabajando en una variedad de casos criminales federales, pero la creciente complejidad del crimen y los problemas sociales exigían que esta agencia evolucionara rápidamente. En sus primeros días, el FBI no solo debía enfrentarse a la corrupción del gobierno, el fraude postal o los crímenes bancarios. También tuvo que adaptarse a los desafíos de una nación que vivía transformaciones radicales a nivel social y económico. A medida que Estados Unidos se expandía, la migración aumentaba y las zonas urbanas creaban nuevos entornos en los que los crímenes cambiaban de naturaleza y se multiplicaban. El FBI pasó a ser un actor esencial en la resolución de estos nuevos problemas. Durante la administración de J. Edgar Hoover, que comenzó en 1924, el FBI experimentó su primer gran impulso. Hoover, una figura clave en la historia del FBI, se encargó de convertir la agencia en una organización estructurada, con métodos de trabajo rigurosos y una clara distinción en sus procedimientos. Hoover entendía que la efectividad del FBI dependía en gran parte de la profesionalización de su personal y la modernización de sus métodos de trabajo. Bajo su liderazgo, la agencia se transformó en un modelo de eficiencia y organización. En esos años, uno de los mayores avances del FBI fue la introducción de técnicas científicas avanzadas en la investigación criminal. A través de la creación de laboratorios forenses y el uso de tecnología como la fotografía y las huellas dactilares, el FBI comenzó a establecer los estándares de investigación que se seguirían en todo el mundo. Estos avances no solo ayudaron a resolver crímenes complejos, sino que también consolidaron la reputación del FBI como una agencia de élite capaz de resolver casos difíciles y tomar decisiones informadas a través de la ciencia. Además de su profesionalización, otro aspecto fundamental en el crecimiento temprano del FBI fue su capacidad para adaptarse a las amenazas emergentes. Durante la década de 1920, el FBI fue uno de los principales actores en la lucha contra el crimen organizado, que floreció durante la Ley Seca. Durante este periodo, las mafias y organizaciones criminales ganaron fuerza debido a la prohibición de la venta de alcohol, lo que llevó a una expansión del contrabando, la violencia y el crimen organizado en general. El FBI, entonces dirigido por Hoover, intensificó sus esfuerzos para desmantelar estas organizaciones. Si bien al principio no era bien recibido por algunos sectores de la sociedad, el FBI fue desarrollando su propio enfoque para luchar contra la delincuencia organizada. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad, y muchos de los agentes encargados de la investigación se ganaron la fama de hombres duros que, con su persistencia y valentía, derribaban las redes criminales más poderosas.
La habilidad del FBI para organizarse, procesar información y utilizar las técnicas más avanzadas de investigación para seguir el rastro del crimen no solo los posicionó como líderes en la lucha contra el crimen organizado, sino que también les permitió enfrentar otros desafíos. Durante la Gran Depresión de los años 30, cuando la criminalidad aumentó debido a la crisis económica, el FBI se enfocó en resolver delitos relacionados con el robo de bancos, que era un fenómeno común en esos tiempos. Los asaltos a bancos fueron en gran parte cometidos por grupos organizados, y el FBI los persiguió implacablemente, logrando un gran número de detenciones. A pesar de su creciente éxito, el FBI enfrentaba aún muchas dificultades. A medida que aumentaba su influencia, también lo hacía la necesidad de asegurar la cooperación de los ciudadanos y de las diversas entidades gubernamentales. Al principio, existía cierta desconfianza hacia el FBI, especialmente debido al miedo de que el gobierno central tuviera demasiado poder en manos de una sola agencia. No obstante, con el tiempo y a medida que el FBI comenzó a obtener resultados y a resolver casos de gran repercusión, esa desconfianza fue disminuyendo. Un hito importante en el desarrollo del FBI fue la profesionalización de su fuerza laboral. Los agentes del FBI pasaron a ser considerados como los mejores investigadores del país. La formación y la capacitación rigurosa de los agentes fueron cruciales para convertir a la agencia en una organización respetada a nivel nacional e internacional. Además, el FBI estableció nuevas reglas para su contratación, asegurándose de que los agentes fueran seleccionados no solo por su conocimiento y habilidades, sino también por su ética y compromiso con la justicia. La creación de una estructura de inteligencia dentro del FBI también fue un factor determinante en su crecimiento. En los años 20 y 30, la agencia comenzó a colaborar con otros cuerpos de seguridad internacionales, lo que permitió a los agentes del FBI tener acceso a información sobre crímenes más allá de las fronteras de Estados Unidos. Esta expansión del campo de acción del FBI le permitió no solo perseguir a criminales dentro del país, sino también obtener información vital sobre organizaciones criminales internacionales. En la década de 1940, el FBI tuvo un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de un sistema de inteligencia que se utilizó para la seguridad nacional. Durante este periodo, el FBI también expandió su campo de acción a la vigilancia de espías extranjeros y de amenazas dentro de los Estados Unidos. A pesar de su éxito en varios frentes, la expansión de la agencia también trajo consigo desafíos en cuanto a la protección de los derechos civiles, un tema que continuaría siendo debatido durante muchos años. Los primeros años del FBI fueron fundamentales para establecer los cimientos sobre los que la agencia crecería. La capacidad de adaptarse a los nuevos tipos de criminalidad, su profesionalización interna, la adopción de tecnologías avanzadas y su enfoque estratégico en la lucha contra el crimen organizado fueron clave para el crecimiento de la agencia. La figura de J. Edgar Hoover fue crucial en este proceso, ya que sus decisiones visionarias marcaron el rumbo del FBI y lo posicionaron como una de las instituciones más poderosas de Estados Unidos. A medida que el FBI se consolidaba como una agencia de referencia, su influencia en la seguridad nacional y mundial solo continuaría creciendo en las décadas siguientes. A medida que el FBI avanzaba en su consolidación como una agencia de élite, el crimen organizado se convirtió en uno de sus mayores desafíos y a la vez en un motor crucial de su expansión. Durante las décadas de 1920 y 1930, las organizaciones criminales, en su mayoría mafias, florecieron debido a la ley seca, una legislación que prohibió la producción, distribución y venta de alcohol en los Estados Unidos. Este periodo histórico, caracterizado por el auge del contrabando de alcohol y la violencia relacionada con las mafias, representó una de las primeras grandes pruebas para el FBI. La ley seca no solo dio lugar al aumento del crimen organizado, sino también a la creación de vastas redes de contrabando y corrupción que operaban en todo el país. Las mafias controlaban el mercado ilegal de alcohol, y con ello, se expandieron hacia otros crímenes, como el juego ilegal, la extorsión y la prostitución. La respuesta del FBI fue fundamental. Aunque inicialmente el gobierno federal no tenía las herramientas necesarias para combatir a estas organizaciones, el FBI comenzó a desplegar su creciente capacidad organizativa y sus nuevos recursos de investigación, como las huellas dactilares, la fotografía criminal y los laboratorios forenses, para llevar a cabo un seguimiento más efectivo de los criminales. Una de las principales figuras en la lucha contra las mafias fue el agente del FBI Elliot Ness. Ness, al frente de un grupo de agentes conocidos como los Intocables, se destacó por su feroz persecución de los capos mafiosos, particularmente en Chicago, donde el infame Al Capone dominaba el mercado ilegal de alcohol.
La captura de Capone en 1931 por cargos de evasión fiscal, aunque no directamente por los crímenes de violencia en los que estaba involucrado, representó una victoria simbólica para el FBI. Esta victoria fue importante no solo por el arresto de uno de los criminales más notorios de la época, sino también porque demostró que el FBI podía desmantelar estructuras criminales sofisticadas a través de la investigación, la perseverancia y el uso de métodos científicos. Durante este tiempo, el FBI pasó de ser una pequeña agencia con recursos limitados a convertirse en una fuerza central en la lucha contra el crimen organizado. La capacidad del FBI para resolver casos de alto perfil como el de Capone le permitió ganar un gran respeto y reconocimiento a nivel nacional. La prensa comenzó a ver al FBI como una institución heroica, capaz de enfrentar con éxito a los criminales más peligrosos del país. Este periodo marcó el comienzo de la imagen pública del FBI como un agente de la ley implacable, dispuesto a luchar contra cualquier amenaza que pusiera en peligro el orden público. Al mismo tiempo, el FBI comenzó a consolidarse como una agencia más integral, con una estructura más sofisticada que iba más allá de la persecución de criminales comunes. La expansión de sus competencias y la capacitación de sus agentes en diversas áreas, como el análisis de inteligencia y la investigación técnica, lo convertían en una agencia capaz de enfrentar una variedad de crímenes complejos que antes no podían ser abordados de manera efectiva. Durante la Gran Depresión, que golpeó duramente a Estados Unidos a principios de los años 30, la criminalidad también aumentó considerablemente. Las tensiones sociales y económicas empujaron a muchos hacia actividades ilegales, y el FBI intensificó su lucha contra los asaltantes de bancos y los secuestradores. La captura de figuras como John Dillinge, Bonnie y Clyde, y otros famosos criminales de la época, consolidó aún más la reputación del FBI como una fuerza incansable contra el crimen. Los agentes del FBI eran vistos como figuras casi míticas, implacables en su lucha por la justicia. La agencia, que había comenzado como una entidad de pocos recursos, se convertía en una poderosa máquina de investigación, admirada y temida por igual. A lo largo de estas décadas, el FBI también continuó adaptándose y adoptando nuevas tecnologías para mejorar sus métodos. Durante los años 40, el FBI fue pionero en el uso de tecnologías como el análisis forense y la creación de bases de datos de criminales. Estas herramientas no solo ayudaron a resolver casos más eficientemente, sino que también establecieron al FBI como líder en la ciencia de la investigación criminal. El uso de la tecnología en las investigaciones se volvió aún más crucial con el auge de los crímenes cibernéticos y las organizaciones criminales transnacionales en las décadas siguientes. Sin embargo, en este periodo de expansión y éxito, también comenzaron a surgir las primeras críticas hacia el FBI, especialmente en relación con su creciente poder y su implicación en actividades fuera del marco estricto de la ley. La figura de J. Edgar Hoover, director del FBI desde 1924 hasta su muerte en 1972, fue central en este proceso de crecimiento, pero también fue objeto de controversia. Hoover se encargó de moldear la agencia a su imagen, y su liderazgo a menudo fue percibido como autoritario. A medida que el FBI se expandía, la agencia acumulaba poder, y con ese poder surgieron inquietudes sobre el alcance de su influencia y su involucramiento en actividades políticas. Hoover mismo estuvo involucrado en la vigilancia de figuras públicas y movimientos sociales, lo que dio lugar a acusaciones de abuso de poder y violaciones de derechos civiles, un tema que persiguió al FBI durante varias décadas. Pese a las críticas, el FBI continuó con su crecimiento. En la década de 1940, la agencia jugó un papel importante en la inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que la amenaza del espionaje y las actividades subversivas se incrementaban, el FBI se encargó de la seguridad interna del país, colaborando con otras agencias y desarrollando sistemas de inteligencia para prevenir actos de sabotaje y espionaje durante la guerra. Esta función de protección nacional sería una de las características clave de la agencia en las décadas siguientes. A medida que el FBI enfrentaba los desafíos derivados de la Guerra Fría, su influencia se consolidó no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. En los años siguientes, la agencia continuó ampliando sus operaciones, persiguiendo el crimen organizado en diferentes formas y enfrentándose a nuevas amenazas que incluían desde la corrupción en el gobierno hasta las actividades terroristas internacionales. Durante los años 1920 y 1930, el FBI se consolidó como una institución clave en la lucha contra el crimen organizado. La captura de figuras emblemáticas del crimen como Al Capone y la victoria contra las redes mafiosas más poderosas del país marcaron un hito en su historia. A medida que avanzaba el siglo XX, el FBI seguía evolucionando,
adaptándose a los nuevos desafíos y convirtiéndose en un símbolo de la ley y el orden, a pesar de las críticas que empezaban a surgir sobre el uso de su poder. Sin duda, el FBI había dejado atrás su humilde comienzo y se estaba convirtiendo en una de las agencias de investigación más influyentes del mundo. A medida que el FBI avanzaba en el siglo XX, su papel en la lucha contra el crimen organizado y los delincuentes comunes se fue ampliando para abarcar nuevas amenazas que se presentaron durante la Guerra Fría. En este periodo, el FBI no solo se encargó de investigar crímenes dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino que también asumió un papel crucial en la protección de la seguridad nacional, especialmente frente al creciente temor de la expansión del comunismo. La Guerra Fría, que se desarrolló entre las décadas de 1940 y 1990, trajo consigo tensiones políticas y militares entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. En este contexto, el FBI se vio profundamente involucrado en la vigilancia de posibles infiltraciones y amenazas relacionadas con la ideología comunista y las actividades de espionaje. Uno de los aspectos más significativos en la evolución del FBI durante este periodo fue su expansión y profundización en el campo de la inteligencia. El FBI, que originalmente había sido creado para investigar delitos federales y crímenes organizados, se transformó en una agencia de inteligencia interna, con la misión de proteger la seguridad de Estados Unidos de amenazas tanto externas como internas. Bajo el liderazgo de J. Edgar Hoover, que dirigió la agencia hasta su muerte en 1972, el FBI pasó a ser una herramienta central en la vigilancia de individuos y organizaciones sospechosas de simpatizar con el comunismo, lo que generó algunas de las más controvertidas decisiones en la historia de la agencia. El temor al comunismo fue particularmente intenso en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra Fría comenzó a ganar fuerza. Los temores de que agentes soviéticos pudieran estar operando en territorio estadounidense y conspirando para desestabilizar el gobierno impulsaron al FBI a adoptar medidas muy agresivas. Durante la era del macartismo, nombre dado al periodo de intensa persecución de los presuntos simpatizantes comunistas, el FBI llevó a cabo investigaciones extensas e incluso actividades de vigilancia sobre políticos, artistas, académicos y ciudadanos comunes que fueron considerados sospechosos de tener inclinaciones comunistas. Aunque no siempre existían pruebas claras, el FBI jugó un papel central en el clima de paranoia que definió esa época, realizando investigaciones que involucraban la intervención en la vida personal de los individuos y el uso de técnicas de vigilancia masiva. Uno de los eventos más emblemáticos de este periodo fue el caso del senador Joseph McCarthy, quien, durante la década de 1950, acusó a miles de personas de ser comunistas infiltrados en el gobierno y en otras instituciones estadounidenses. Aunque el senador McCarthy actuó fuera del marco de la ley en muchos casos, el FBI apoyó muchas de sus investigaciones y acciones. Sin embargo, las investigaciones de McCarthy y las prácticas del FBI fueron vistas como excesivas e injustas por muchos, y en algún momento la agencia se vio envuelta en una crítica pública por sus métodos invasivos. Además de la vigilancia de personas y organizaciones vinculadas al comunismo, el FBI también comenzó a enfocarse en otros temas de inteligencia, como el terrorismo y la espionaje. La Guerra Fría trajo consigo una serie de amenazas globales, y el FBI, aunque centrado principalmente en la seguridad nacional interna, fue cada vez más solicitado para colaborar con otras agencias federales y organismos internacionales en el rastreo y desmantelamiento de redes de espionaje. Durante esta época, la agencia estableció vínculos más estrechos con organismos de inteligencia como la CIA, y se consolidó como una pieza fundamental del aparato de seguridad del gobierno estadounidense. El FBI también desempeñó un papel crucial durante la desestabilización interna de Estados Unidos en la década de 1960, cuando las tensiones raciales, los movimientos por los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam crecieron en intensidad. La respuesta del FBI a estos movimientos fue en gran medida caracterizada por la vigilancia y la represión. En particular, el FBI bajo la dirección de Hoover implementó el programa COINTELPRO, Counterintelligence Program, que tenía como objetivo infiltrar y desmantelar a las organizaciones de derechos civiles, a los grupos de izquierda y a los movimientos radicales, incluidos los grupos de activistas afroamericanos como el movimiento de los Panteras Negras y el activismo de figuras como Martin Luther King Jr. Aunque COINTELPRO fue concebido como un esfuerzo para prevenir el extremismo, las tácticas utilizadas incluían infiltración, desinformación y, en algunos casos, sabotaje, lo que generó una enorme controversia. En paralelo, la tecnología que utilizaba el FBI para llevar a cabo sus investigaciones continuó evolucionando. Durante la Guerra Fría, la agencia adoptó nuevas técnicas de recolección de inteligencia, como la interceptación de comunicaciones, y amplió su capacidad para analizar grandes cantidades de datos.
El uso de la tecnología fue fundamental en la lucha contra el espionaje y las amenazas internas, y a medida que la sociedad estadounidense se volvía más dependiente de las nuevas tecnologías, el FBI también comenzó a especializarse en investigaciones cibernéticas, anticipando muchos de los desafíos que se presentarían en las décadas siguientes. Por otro lado, el FBI también comenzó a mejorar sus esfuerzos en el área de las relaciones públicas y la comunicación con el público. Aunque el enfoque central de la agencia seguía siendo la lucha contra el crimen y el espionaje, el FBI comenzó a entender la importancia de mantener una imagen pública favorable. A lo largo de los años, el FBI construyó una imagen de agencia de investigación profesional y confiable, conocida por su eficiencia, su capacidad técnica y su enfoque implacable contra el crimen. Esta imagen fue alimentada tanto por los medios de comunicación, que en su mayoría promovían las historias de éxito de la agencia, como por las campañas del propio FBI para resaltar sus logros. La década de 1960 y los primeros años de la de 1970 representaron un periodo de grandes desafíos y controversias para el FBI, pero también fueron una etapa crucial en su evolución. La Guerra Fría y la lucha interna contra el comunismo habían transformado al FBI en una agencia mucho más poderosa, pero sus tácticas a veces eran percibidas como excesivas o incluso como una violación de los derechos civiles. A pesar de las críticas, el FBI siguió desempeñando un papel crucial en la protección de la seguridad nacional, y más allá de los desaciertos de la época, continuó ganando reconocimiento por su capacidad para hacer frente a las amenazas más complejas. A medida que el FBI avanzaba hacia las décadas posteriores, su protagonismo en el ámbito de la inteligencia y la lucha contra el crimen se consolidó aún más. En la próxima parte de esta serie, exploraremos cómo el FBI se enfrentó a los nuevos retos del final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, especialmente en relación con el terrorismo y los crímenes cibernéticos, y cómo la agencia continuó evolucionando en respuesta a las amenazas globales y a la creciente interconexión del mundo. A medida que avanzaba el siglo XXI, el FBI comenzó a enfrentar una serie de desafíos completamente nuevos derivados del rápido avance tecnológico y de la globalización. La digitalización de la sociedad trajo consigo cambios significativos que afectaron tanto a las dinámicas de los crímenes como a las formas en que las agencias de seguridad debían investigar y resolver casos. Durante las últimas décadas del siglo XX, las tecnologías emergentes como los ordenadores personales, el Internet y los dispositivos móviles empezaron a tener un impacto profundo en la forma en que los individuos interactuaban entre sí y realizaban sus actividades cotidianas. La computación se convirtió en una herramienta imprescindible en casi todos los aspectos de la vida, y como consecuencia, también lo hicieron las actividades delictivas. Crímenes como el fraude, el robo de identidad, el hackeo y la piratería informática se multiplicaron con el crecimiento de las redes digitales, lo que obligó a organismos de seguridad como el FBI a adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. El FBI, consciente de que los crímenes cibernéticos eran una amenaza creciente, comenzó a invertir en nuevas tecnologías para poder abordar estos delitos. Se crearon divisiones especializadas dentro de la agencia para enfrentar este tipo de crímenes, y se amplió la formación de los agentes en técnicas de informática forense y de análisis de datos. La capacidad de recolectar, analizar y procesar información digital se convirtió en una de las piedras angulares del FBI en la era moderna. La agencia no solo tenía que mantenerse al día con los avances tecnológicos, sino que también debía anticipar las nuevas formas de delitos que surgirían con el tiempo. A lo largo de los años 2000 y 2010, el FBI trabajó para establecer mejores métodos de cooperación con empresas tecnológicas, universidades y otras entidades, con el fin de mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el crimen en línea. El trabajo conjunto con empresas que desarrollan tecnologías de seguridad y con expertos en protección de datos permitió al FBI tener acceso a recursos valiosos para la investigación de delitos informáticos, como el rastreo de ciberdelincuentes o el análisis de grandes volúmenes de información digital. Una de las estrategias más destacadas del FBI en este campo fue la creación de la División de Delitos Cibernéticos, que se encargó de coordinar todos los esfuerzos relacionados con los crímenes que involucran computadoras, redes de información y dispositivos conectados. Esta división se dedicó a investigar desde el robo de información hasta la manipulación de sistemas de software para fines ilícitos. El FBI utilizó la inteligencia digital para rastrear actividades ilegales que antes no podían ser detectadas de manera efectiva, lo que permitió a la agencia capturar a delincuentes y desmantelar redes criminales que operaban a través de plataformas en línea. Además de los delitos informáticos, la proliferación de las redes sociales y el uso masivo de Internet crearon nuevos retos para el FBI. Las plataformas de interacción digital permitieron que los delincuentes pudieran operar de forma más discreta y sin la necesidad de contacto físico directo.
Esto hizo que la tarea de identificar, rastrear y arrestar a individuos involucrados en actividades delictivas fuera más compleja, ya que muchas de estas acciones se realizaban desde cualquier lugar del mundo, lo que trajo consigo la necesidad de una cooperación internacional más sólida. A lo largo de este periodo, el FBI también desarrolló mejores herramientas de análisis de datos, permitiendo que la agencia pudiera procesar grandes cantidades de información con rapidez y precisión. Utilizando bases de datos y sistemas avanzados, los agentes podían analizar patrones de comportamiento, lo que les ayudaba a anticipar posibles crímenes y a identificar conexiones entre diferentes casos. Esta capacidad analítica se convirtió en un elemento crucial en la resolución de crímenes complejos que involucraban grandes volúmenes de información. En paralelo, el FBI también fortaleció su enfoque en la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos. A medida que la tecnología avanzaba y las personas compartían más información personal a través de Internet, la agencia entendió la importancia de equilibrar la lucha contra el crimen con el respeto por las libertades individuales. En ese sentido, el FBI tuvo que adaptar sus métodos de investigación para garantizar que las intervenciones fueran adecuadas y legales, cumpliendo siempre con los principios del debido proceso. Este nuevo enfoque digital no solo permitió al FBI enfrentar de manera más eficiente los delitos del presente, sino que también lo preparó para futuros desafíos. La tecnología continuó avanzando rápidamente, con la aparición de nuevas formas de comunicación y sistemas de encriptación, lo que significaba que el FBI debía estar preparado para adaptarse a una constante evolución en los métodos criminales. En este sentido, el FBI se mantuvo en una carrera constante para mejorar sus capacidades tecnológicas y analíticas, lo que lo convirtió en una de las agencias de seguridad más avanzadas y preparadas a nivel mundial. En los últimos años, el FBI también ha trabajado para mejorar su relación con el público, promoviendo la transparencia y la colaboración. A través de programas de divulgación y de interacción con la comunidad, el FBI ha intentado fortalecer su vínculo con la sociedad, explicando su labor y respondiendo a las preocupaciones que puedan surgir acerca de sus actividades. La agencia también ha fomentado el uso de la tecnología para hacer más accesible su trabajo a la ciudadanía, con herramientas como sitios web y líneas telefónicas que permiten a los ciudadanos reportar actividades sospechosas de manera directa. Al mismo tiempo, el FBI ha continuado con su misión de proteger a los Estados Unidos, enfrentándose a una amplia gama de delitos, desde los más tradicionales hasta los más modernos y tecnológicos. La agencia no solo ha sido un pilar fundamental en la lucha contra el crimen, sino que también ha desempeñado un papel clave en la construcción de un sistema de justicia más seguro y eficiente, aprovechando las herramientas tecnológicas para avanzar en la resolución de casos. El FBI ha logrado adaptarse a las nuevas amenazas del siglo XXI, transformándose en una agencia más tecnológica, analítica y conectada con la sociedad. La digitalización de los crímenes, la globalización de las amenazas y la constante evolución de la tecnología han supuesto retos significativos, pero también han ofrecido nuevas oportunidades para mejorar la efectividad de las investigaciones y la protección de la seguridad pública. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el FBI sigue evolucionando, preparado para afrontar los desafíos del futuro. A medida que nos adentramos en la segunda mitad del siglo XXI, el FBI ha continuado adaptándose a los cambios tecnológicos, sociales y económicos que han transformado tanto el paisaje criminal como la seguridad pública. La agencia, que nació en una época donde las investigaciones se realizaban principalmente a mano y con métodos tradicionales, ha evolucionado significativamente y ha implementado nuevas estrategias y herramientas para mantenerse al día con los avances globales y las demandas de la sociedad. Uno de los aspectos más importantes en la historia reciente del FBI es cómo ha manejado el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles. La agencia, que originalmente se dedicaba principalmente a combatir crímenes comunes y el crimen organizado, se ha visto cada vez más involucrada en cuestiones de ciberseguridad, derechos humanos y protección de la privacidad. En un mundo donde las tecnologías emergentes y la globalización están constantemente cambiando las dinámicas de poder, el FBI se enfrenta al desafío de garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses mientras respeta sus derechos fundamentales. A medida que la tecnología ha avanzado, las herramientas que el FBI utiliza para llevar a cabo sus investigaciones también lo han hecho. Desde el uso de sistemas de análisis de grandes cantidades de datos hasta la implementación de técnicas de vigilancia avanzadas, la agencia ha podido resolver casos más complejos que nunca. Sin embargo, el uso de estas herramientas ha generado preocupaciones sobre la invasión de la privacidad de los ciudadanos y la posible violación de los derechos civiles. En respuesta a estas preocupaciones, el FBI ha trabajado para establecer una clara política de transparencia y responsabilidad, asegurando que sus operaciones se ajusten a los marcos legales establecidos y respeten los derechos fundamentales de las personas.
A pesar de los desafíos que implica la vigilancia digital en una sociedad cada vez más conectada, la agencia ha intentado encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de su misión de seguridad y la necesidad de proteger la libertad personal. Esto ha incluido el fortalecimiento de su colaboración con organismos de control y la revisión regular de sus prácticas internas para garantizar que se sigan los procedimientos adecuados. Uno de los debates más relevantes sobre este tema fue la discusión acerca del uso de la encriptación por parte de empresas tecnológicas. El FBI ha estado involucrado en debates legales y técnicos sobre cómo manejar el acceso a los datos encriptados, que son una barrera importante para las investigaciones. Este tema ha generado conflictos entre las autoridades de seguridad y las empresas tecnológicas, que a menudo defienden la privacidad de los usuarios como un derecho fundamental. Además de las amenazas locales, el FBI también ha tenido que enfrentar un aumento en los delitos transnacionales. Los crímenes que cruzan fronteras, como el fraude financiero, el tráfico de personas, el lavado de dinero y otros delitos organizados, requieren una cooperación más estrecha entre las agencias de seguridad de diferentes países. En respuesta a esta necesidad, el FBI ha ampliado su red de colaboración internacional, estableciendo relaciones más estrechas con agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad de todo el mundo. Esto ha permitido a la agencia no solo rastrear y detener a delincuentes internacionales, sino también trabajar de manera preventiva para evitar que los crímenes se expandan más allá de las fronteras de Estados Unidos. La colaboración internacional ha sido especialmente relevante en el ámbito de los delitos cibernéticos. En un mundo digital interconectado, las amenazas en línea no conocen fronteras, lo que ha obligado a las agencias de seguridad de diferentes países a trabajar juntas para enfrentar el creciente número de delitos informáticos. A través de acuerdos de cooperación y el intercambio de inteligencia, el FBI ha logrado desmantelar redes de cibercriminales que operaban a nivel global, fortaleciendo la seguridad internacional en el proceso. Otro aspecto crucial de la evolución del FBI en la era contemporánea ha sido la transformación de su fuerza de trabajo. A medida que el FBI se ha modernizado, ha requerido una mayor diversidad de habilidades y competencias dentro de su personal. Además de los agentes tradicionales encargados de las investigaciones criminales, el FBI ha incrementado la contratación de expertos en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la ingeniería forense digital, la lingüística y las ciencias de datos. El reclutamiento y la formación de nuevos agentes se han adaptado para reflejar la naturaleza tecnológica y globalizada del crimen moderno. A lo largo de los años, el FBI ha mejorado sus programas de capacitación, incorporando simulaciones de alta tecnología y escenarios de realidad virtual para preparar a sus agentes para enfrentarse a los desafíos del mundo contemporáneo. Esta evolución en la capacitación no solo ha ayudado al FBI a mantenerse a la vanguardia de las técnicas de investigación, sino que también ha contribuido a fortalecer su capacidad para abordar las amenazas emergentes con rapidez y eficiencia. La incorporación de nuevos perfiles y el énfasis en la formación continua también han sido clave para mejorar la capacidad de adaptación de la agencia. Los agentes del FBI ahora no solo deben ser expertos en técnicas de investigación tradicionales, sino que también deben comprender cómo los datos, las redes y las tecnologías emergentes pueden ser utilizadas tanto por los criminales como por la agencia para resolver casos. En este sentido, el FBI ha evolucionado para convertirse en una agencia no solo de aplicación de la ley, sino también de inteligencia avanzada. En los últimos años, el FBI ha tenido que lidiar con nuevos tipos de crímenes que surgen a medida que cambian las dinámicas sociales. Los crímenes relacionados con la información, la manipulación de la opinión pública, el fraude financiero digital y el extremismo en línea son solo algunos de los problemas que la agencia ha tenido que abordar. La facilidad para manipular la información a través de las redes sociales y otros medios digitales ha llevado a un aumento de los delitos de desinformación, mientras que el uso de las plataformas en línea para organizar actividades delictivas ha obligado al FBI a ser más proactivo en la supervisión de estos nuevos espacios. El FBI ha respondido a estos desafíos invirtiendo en investigaciones de inteligencia social y colaborando con otras agencias para comprender cómo la manipulación de información y los comportamientos radicalizados pueden afectar a la seguridad y la cohesión social. Además, ha intensificado la educación pública para prevenir la manipulación en línea y promover la alfabetización digital, ayudando a los ciudadanos a reconocer y evitar el fraude cibernético y otras amenazas emergentes. Con los rápidos avances en inteligencia artificial, la expansión del Internet de las cosas y la constante evolución del panorama digital, el FBI se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. A medida que el mundo se vuelve más interconectado y las tecnologías continúan transformando nuestras vidas, el FBI sigue desempeñando un papel fundamental en la protección de la seguridad de Estados Unidos.
Sin embargo, la agencia también debe adaptarse a una sociedad que cada vez exige más en términos de privacidad, transparencia y justicia. A medida que el FBI ha navegado a través de los desafíos del siglo XXI, su papel en la sociedad estadounidense y en la seguridad mundial ha evolucionado profundamente. En un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas no se limitan a las fronteras nacionales, la agencia se ha visto obligada a cambiar y adaptarse a un contexto global. Sin embargo, a pesar de las transformaciones, su misión original de proteger la seguridad pública, hacer cumplir la ley y servir a la sociedad sigue siendo el corazón de su labor. En este capítulo, exploraremos cómo el FBI ha mantenido su influencia en el siglo XXI, cuáles son sus logros más importantes en los últimos años y cómo su relevancia en la sociedad contemporánea sigue siendo crucial. También abordaremos las críticas que ha enfrentado y cómo ha respondido a ellas, buscando siempre mejorar y mantenerse alineado con sus principios fundacionales. El FBI, desde su fundación, ha jugado un papel fundamental en la configuración de la ley y el orden en los Estados Unidos. A través de sus investigaciones, el FBI ha logrado capturar a criminales de gran notoriedad y ha resuelto algunos de los casos más complejos de la historia del país. Sin embargo, el impacto de la agencia va mucho más allá de sus investigaciones. La capacidad del FBI para adaptarse a nuevas amenazas y tecnologías lo ha convertido en un actor clave en la protección de los ciudadanos estadounidenses. En una sociedad moderna, donde la globalización y la digitalización han transformado las interacciones sociales y económicas, el FBI se ha convertido en un garante de la seguridad interna frente a los nuevos riesgos que surgen con el avance tecnológico. Desde su enfoque en los delitos cibernéticos hasta su trabajo en la prevención de fraudes financieros, el FBI sigue siendo un pilar en la protección de los intereses del país. Uno de los logros más notables de la agencia ha sido su capacidad para evolucionar con el tiempo y enfrentarse a problemas contemporáneos, como el uso de la tecnología para el crimen, el robo de datos y el fraude en línea. El FBI, al desarrollar nuevas herramientas de investigación digital y mantener una constante actualización de su infraestructura tecnológica, ha sido capaz de adaptarse a este nuevo entorno y continuar cumpliendo con su misión de garantizar la seguridad nacional. A pesar de su adaptabilidad, la agencia también ha enfrentado críticas, especialmente en cuanto a su enfoque en las investigaciones y su relación con el público. En varios momentos de su historia, el FBI ha sido objeto de controversia debido a sus métodos de vigilancia y las intervenciones en ciertos casos que han sido considerados excesivos. En particular, la era de la Guerra Fría y el activismo social de la década de 1960 trajeron consigo cuestionamientos sobre las prácticas del FBI, particularmente en relación con los derechos civiles. Sin embargo, a lo largo de las décadas, el FBI ha tomado medidas para abordar estas críticas y mejorar sus políticas. La confianza pública en las instituciones gubernamentales ha sido siempre un aspecto clave para el éxito de cualquier agencia. En un país democrático como Estados Unidos, las instituciones de seguridad pública, como el FBI, deben equilibrar sus esfuerzos de investigación y seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. A lo largo de los años, el FBI ha buscado recuperar y mantener esta confianza, especialmente en tiempos de críticas o desconfianza hacia el gobierno. Una de las maneras en que el FBI ha trabajado para fortalecer su relación con el público ha sido a través de su enfoque en la transparencia y la responsabilidad. A medida que los ciudadanos exigían más información sobre las actividades del FBI, la agencia comenzó a implementar estrategias de comunicación más abiertas. Por ejemplo, se crearon sitios web y líneas directas que permiten a la gente informar sobre actividades sospechosas de manera sencilla y accesible. Además, el FBI ha promovido la educación pública sobre sus funciones, lo que ha permitido a los ciudadanos entender mejor cómo opera la agencia y cómo pueden colaborar en la lucha contra el crimen. El FBI también ha abordado sus prácticas internas mediante la implementación de programas de auditoría y revisión externa. Estos esfuerzos están diseñados para garantizar que la agencia siga actuando dentro del marco de la ley y respetando los derechos de los individuos. El fortalecimiento de las políticas de derechos civiles dentro de la organización ha sido una prioridad, especialmente después de las controversias del pasado. En el siglo XXI, el FBI ha expandido su influencia más allá de las fronteras de Estados Unidos. La globalización ha transformado no solo la economía, sino también el crimen, y muchas amenazas a la seguridad ya no son locales, sino internacionales. Como resultado, el FBI ha intensificado su colaboración con agencias de seguridad y fuerzas de policía de otros países, creando una red global de cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales. La colaboración internacional del FBI es especialmente relevante en áreas como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado.
El FBI trabaja con organismos internacionales como Interpol y Europol, así como con agencias de inteligencia de todo el mundo, para intercambiar información crucial que permita detectar, prevenir y desmantelar organizaciones criminales globales. Además, en el contexto de los delitos informáticos, el FBI ha formado alianzas con empresas tecnológicas y universidades de otros países, lo que le permite mantenerse actualizado con las últimas herramientas y técnicas para combatir los ciberdelitos. Un aspecto clave de la cooperación internacional del FBI es su presencia en diferentes partes del mundo a través de sus agregados de seguridad, lo que le permite realizar investigaciones de forma más efectiva fuera de los Estados Unidos. Esto ha sido esencial para enfrentar la creciente amenaza de los crímenes cibernéticos, que no respetan las fronteras nacionales y requieren una respuesta coordinada y global. A lo largo de su historia, el FBI ha tenido un impacto significativo en la construcción de una sociedad más segura, pero también más justa. Desde sus primeros días, la agencia ha trabajado para aplicar la ley de manera imparcial y asegurar que los delincuentes enfrenten las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el FBI no solo se dedica a perseguir a los delincuentes, sino que también ha jugado un papel educativo y preventivo en muchas ocasiones. El FBI ha implementado numerosos programas de divulgación y concienciación pública, proporcionando a las comunidades las herramientas necesarias para reconocer y prevenir el crimen. Esto incluye campañas de educación sobre cómo prevenir el fraude, cómo proteger la información personal en línea y cómo identificar señales de actividades ilegales. Estas iniciativas son fundamentales para fortalecer la cooperación entre la agencia y el público, creando un entorno en el que los ciudadanos se sientan parte del proceso de seguridad. Además, el FBI ha mantenido un compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales en el campo de la seguridad pública, ofreciendo programas de capacitación avanzada para otros organismos gubernamentales, así como para fuerzas de seguridad internacionales. De esta manera, la agencia ha garantizado que su conocimiento y sus metodologías sean compartidos, y que otros organismos también se beneficien de su experiencia en la lucha contra el crimen. A lo largo de los años, el FBI ha evolucionado de una agencia centrada en la seguridad interna de los Estados Unidos a una organización con un alcance global. Con el paso del tiempo, las amenazas a la seguridad ya no se limitan a las fronteras de un solo país, sino que se han convertido en problemas globales que requieren una respuesta internacional. Los delitos transnacionales, la ciberdelincuencia, el crimen organizado y otros fenómenos han cambiado el panorama de la seguridad en todo el mundo, lo que ha llevado al FBI a fortalecer su presencia fuera de las fronteras de Estados Unidos. Este cambio ha sido fundamental para que el FBI se mantenga relevante y efectivo en la protección de la seguridad tanto a nivel nacional como internacional. Desde sus primeros días, el FBI ha trabajado para proteger a los ciudadanos estadounidenses de amenazas internas y externas. Sin embargo, la creciente interconexión global, tanto en términos de comercio como de tecnología, ha hecho que las amenazas a la seguridad ya no se puedan enfrentar de manera aislada. Los crímenes, como el tráfico de drogas, la trata de personas y el fraude financiero, se realizan a menudo a través de fronteras, lo que hace necesario que las agencias de seguridad trabajen juntas de manera más estrecha que nunca. El FBI, consciente de este hecho, ha establecido relaciones clave con agencias de seguridad de todo el mundo. Estas relaciones no solo permiten el intercambio de información y recursos, sino que también facilitan la coordinación de esfuerzos a nivel global para abordar las amenazas que no respetan las fronteras nacionales. El FBI ha sido una pieza clave en la creación de redes internacionales de cooperación en la lucha contra el crimen. Una de las organizaciones con las que trabaja más estrechamente es Interpol, la organización internacional de policía que conecta a las fuerzas de seguridad de los países miembros. A través de Interpol, el FBI puede compartir información sobre delitos transnacionales, coordinar investigaciones internacionales y emitir alertas sobre personas buscadas o actividades criminales que puedan tener un impacto fuera de Estados Unidos. Esta colaboración ha sido esencial para resolver casos complejos que involucran a múltiples países, como el tráfico internacional de drogas o la explotación infantil, que requieren un enfoque conjunto para ser abordados eficazmente. Además de su trabajo con Interpol, el FBI también colabora con otras organizaciones internacionales, como Europol, que facilita la cooperación entre los países de la Unión Europea en temas de seguridad, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, que trabaja en la prevención del crimen y el fortalecimiento de la justicia penal en todo el mundo. A través de estas relaciones, el FBI se ha convertido en un actor central en la lucha contra las amenazas globales, y su experiencia y recursos han sido fundamentales para ayudar a otros países a abordar sus propios desafíos de seguridad. La ciberdelincuencia es una de las áreas más relevantes en la que el FBI ha ampliado su alcance.
En los últimos años, la tecnología ha transformado no solo cómo vivimos, sino también cómo operan los criminales. Los delincuentes pueden ahora realizar actividades ilegales desde cualquier parte del mundo, lo que ha complicado enormemente la lucha contra el crimen. El FBI, reconociendo la magnitud de esta amenaza, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la ciberdelincuencia y ha trabajado en estrecha colaboración con agencias de seguridad de otros países para hacer frente a esta creciente preocupación. La ciberdelincuencia no solo afecta a los ciudadanos comunes, sino que también puede poner en peligro las infraestructuras críticas, como los sistemas energéticos, las redes de comunicaciones y las instalaciones gubernamentales. Las amenazas cibernéticas también pueden tener un impacto negativo en la economía global, lo que hace que la colaboración internacional sea aún más importante. El FBI ha sido un líder en el desarrollo de estrategias para enfrentar estos desafíos, trabajando junto con otras agencias de seguridad, gobiernos y empresas privadas para prevenir, detectar y desmantelar redes de ciberdelincuentes. Además, la agencia ha formado parte de varias iniciativas internacionales de lucha contra el crimen cibernético, como el Grupo de Trabajo contra el Crimen Cibernético de G7 y el Centro de Ciberseguridad Global de Interpol. Una de las iniciativas más importantes del FBI en el campo de la ciberdelincuencia ha sido la creación de la Unidad de Cibercrímenes, que se centra en la prevención y resolución de delitos cibernéticos. Esta unidad trabaja en colaboración con otras agencias de seguridad nacionales e internacionales, así como con empresas tecnológicas, para identificar y desmantelar redes de delincuentes cibernéticos. El FBI también ha participado en varias operaciones a nivel mundial que han tenido como objetivo desmantelar grandes organizaciones criminales que operan en el ámbito digital. Gracias a estas operaciones, la agencia ha logrado capturar a importantes cibercriminales y ha reducido significativamente el alcance de algunas de las mayores amenazas cibernéticas globales. El FBI también ha jugado un papel importante en la lucha contra el crimen organizado internacional. El crimen organizado transnacional afecta a todos los países del mundo, y el FBI ha sido una de las agencias clave en la lucha contra las organizaciones criminales que operan a gran escala. A través de su trabajo con agencias de seguridad extranjeras, el FBI ha logrado identificar y desmantelar organizaciones criminales que operan en diversas regiones del mundo, desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de personas. El FBI ha ayudado a otros países a mejorar sus capacidades de investigación y a implementar estrategias para hacer frente a estas amenazas. Uno de los principales desafíos en la lucha contra el crimen organizado es la necesidad de una respuesta coordinada entre países. Las organizaciones criminales operan a través de fronteras, lo que significa que ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. El FBI ha sido un defensor de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, y ha trabajado incansablemente para asegurar que las agencias de seguridad de diferentes países puedan compartir información y recursos para enfrentar estas amenazas. La cooperación internacional ha sido clave en la desarticulación de importantes redes de crimen organizado y en la captura de muchos de los líderes de estas organizaciones. El futuro de la seguridad global presenta varios desafíos nuevos. Con el avance de la tecnología, el FBI se enfrenta a nuevas amenazas, como los avances en inteligencia artificial y la expansión del Internet de las cosas. Estos desarrollos pueden ofrecer nuevas oportunidades para los criminales, que podrán explotar las vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos para llevar a cabo sus actividades ilegales. Al mismo tiempo, estas nuevas tecnologías también ofrecen nuevas herramientas para las agencias de seguridad. El FBI está invirtiendo en el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas para mejorar su capacidad de detectar y prevenir delitos en un mundo cada vez más digitalizado. Desde su fundación, el FBI ha evolucionado junto con el mundo que protege. En sus primeros días, la misión principal del FBI era enfrentar crímenes dentro de Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el mundo se fue conectando de manera más estrecha a través de la globalización, también lo hicieron los desafíos que enfrentaba el FBI. La realidad es que los problemas de seguridad ya no están limitados a un solo país, sino que a menudo se extienden más allá de las fronteras, lo que hace que la cooperación internacional sea más importante que nunca. Hoy, el FBI se enfrenta a una serie de nuevos desafíos, y uno de los más grandes es el crimen global y la seguridad cibernética. A medida que el mundo se ha digitalizado, los crímenes han cambiado de forma. Ya no es necesario que los criminales estén físicamente presentes en un lugar para cometer delitos. Ahora, gracias a la tecnología, los crímenes pueden cometerse en línea desde cualquier lugar del planeta. Las personas pueden robar información, realizar fraudes o incluso estafar a miles de personas sin salir de su hogar. Debido a esto, el FBI ha tenido que adaptarse rápidamente,
desarrollando nuevas habilidades y capacidades para abordar estos delitos modernos. Una de las principales áreas en las que el FBI ha tenido que especializarse en las últimas 2 décadas es la ciberdelincuencia. Esta forma de crimen es un desafío particularmente difícil debido a su naturaleza global. Los ciberdelincuentes pueden operar desde cualquier parte del mundo, lo que dificulta enormemente el trabajo de las autoridades, ya que los criminales pueden cambiar de ubicación rápidamente, ocultando su identidad y dejando pocos rastros. Además, la información y los datos pueden cruzar fronteras sin obstáculos, lo que hace que el trabajo de las fuerzas del orden se vuelva más complejo. Para enfrentar esta creciente amenaza, el FBI ha creado unidades especializadas en la lucha contra el crimen cibernético. Estas unidades están formadas por agentes altamente capacitados en tecnología y programación, que se dedican exclusivamente a investigar crímenes que ocurren en el mundo digital. Gracias a estos especialistas, el FBI ha podido desmantelar redes de ciberdelincuentes que operan en todo el mundo, además de prevenir una gran cantidad de fraudes y robos de datos que podrían haber afectado a millones de personas. Pero no solo el crimen cibernético ha obligado al FBI a cambiar. Las organizaciones criminales internacionales también han sido un desafío constante para el FBI. Durante años, estas organizaciones han operado en varios países, traficando con drogas, armas, personas y otros productos ilegales. En el pasado, los criminales podían operar dentro de un solo país y escapar de la justicia cruzando una frontera. Sin embargo, en el mundo actual, donde la tecnología conecta a las personas en todo el planeta, estas organizaciones ya no se limitan a un solo país. Ahora, sus actividades afectan a diversas naciones, y para atraparlos, el FBI ha tenido que trabajar codo a codo con agencias de seguridad de todo el mundo. El FBI ha entendido que el crimen transnacional no puede ser detenido por una sola agencia en un solo país. Es por eso que, en los últimos años, el FBI ha establecido estrechas relaciones con agencias de seguridad de otros países, como las de Europa, América Latina y Asia, entre otras. Esta cooperación internacional es fundamental para rastrear a los criminales, ya que muchos de estos delincuentes operan en varios países a la vez y utilizan rutas internacionales para mover productos ilegales. El trabajo conjunto ha permitido llevar a cabo operaciones de gran escala en las que agentes de diferentes países colaboran para desmantelar organizaciones criminales que operan a nivel global. En muchas ocasiones, las autoridades de otros países no tienen la misma cantidad de recursos o tecnología que el FBI, y por eso el FBI ofrece su apoyo. Este apoyo no solo se limita a compartir información, sino también a entrenar a agentes de seguridad de otros países en el uso de tecnología avanzada y métodos de investigación. Esta cooperación internacional asegura que las agencias de seguridad en todo el mundo estén mejor preparadas para enfrentar los desafíos del crimen global. A medida que las amenazas evolucionan, el FBI también se ha adaptado en cuanto a sus métodos de trabajo. Uno de los avances más notables en los últimos años ha sido el uso de tecnologías avanzadas para la recopilación de datos. Los agentes del FBI ahora tienen acceso a herramientas que les permiten analizar grandes volúmenes de información rápidamente. Con estas herramientas, pueden identificar patrones que podrían haber pasado desapercibidos en el pasado, lo que les ayuda a resolver casos complejos más rápidamente. Esto también les permite analizar los datos de manera más efectiva para encontrar pruebas en investigaciones que involucran a delincuentes que operan en línea o que se esconden detrás de una gran cantidad de información. Además, el FBI no solo se enfrenta a crímenes que ocurren dentro de sus fronteras, sino que también debe enfrentarse a los desafíos relacionados con el cambio climático y sus efectos sobre la seguridad pública. Aunque no es algo de lo que se hable con frecuencia, el cambio climático puede generar nuevas amenazas, como el aumento de desastres naturales o problemas relacionados con los recursos que provocan disturbios en diferentes partes del mundo. Estos problemas pueden convertirse en nuevos puntos de tensión que pueden ser aprovechados por criminales y grupos de personas que buscan aprovecharse de la situación. El FBI ha comenzado a trabajar en colaboración con otras agencias para estar mejor preparado para afrontar estos nuevos retos que podrían poner en peligro la seguridad nacional e internacional. La cooperación internacional, como hemos visto, es clave para que el FBI pueda llevar a cabo su misión de proteger tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. No solo se trata de una cuestión de seguridad, sino de un esfuerzo global para hacer frente a los desafíos que afectan a todos. El FBI, al igual que muchas otras agencias de seguridad, está comprometido con el intercambio de información y recursos para resolver casos que cruzan fronteras, sin importar el lugar en el que ocurra el crimen. Además de la cooperación internacional,
el FBI también está adoptando nuevas políticas para mejorar la diversidad y la inclusión dentro de su propio cuerpo. Esto es importante porque, al reflejar mejor la diversidad de la sociedad, el FBI puede entender mejor las preocupaciones y necesidades de las personas a las que protege. Tener un equipo diverso no solo fortalece la capacidad de la agencia para abordar diferentes tipos de problemas, sino que también permite que los agentes de FBI se conecten de manera más efectiva con las comunidades a las que sirven. El futuro del FBI está estrechamente relacionado con los avances tecnológicos y con la capacidad de adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos. Al estar constantemente preparado para enfrentar nuevas amenazas, ya sea en el campo de la ciberdelincuencia, el crimen transnacional o el cambio climático, el FBI continúa desempeñando un papel fundamental en la protección de la seguridad mundial. Al colaborar con otras agencias, tanto a nivel nacional como internacional, y aprovechar al máximo las tecnologías más avanzadas, el FBI se asegura de que estará listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pueda traer. A lo largo de su historia, el FBI ha sido una de las agencias más influyentes en Estados Unidos, y su impacto ha trascendido a nivel global. A medida que la sociedad ha cambiado, también lo han hecho las amenazas a la seguridad. Sin embargo, el FBI ha demostrado una notable capacidad de adaptación a esos cambios. Hoy, la agencia continúa siendo esencial en la protección de la seguridad y la justicia, pero también enfrenta nuevos desafíos, muchos de los cuales involucran la tecnología y el rápido ritmo de innovación que caracteriza al siglo XXI. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta el FBI en la actualidad es la protección de la privacidad en un mundo donde la información personal es cada vez más accesible. En un entorno donde las personas publican detalles de su vida en las redes sociales y utilizan dispositivos electrónicos para casi todo, los delincuentes pueden obtener información valiosa de maneras que antes no eran posibles. Esto ha hecho que la lucha contra los delitos informáticos se convierta en una prioridad para el FBI. Los criminales ahora utilizan herramientas digitales para cometer fraudes, robar identidad y manipular información de maneras sofisticadas. La ciberdelincuencia sigue siendo una de las mayores amenazas, y el FBI se ha centrado en mejorar sus capacidades para identificar y detener a aquellos que cometen estos delitos. Con el auge de los ataques cibernéticos que afectan a gobiernos, empresas e individuos, el FBI ha tenido que evolucionar para defender a la sociedad de estos nuevos peligros. La agencia ha creado unidades especializadas para investigar crímenes relacionados con Internet y, de esta manera, proteger la información personal y corporativa de las personas. Además de la ciberdelincuencia, el FBI también está trabajando para abordar el problema del crimen organizado que sigue afectando a muchas comunidades. Aunque la lucha contra el crimen organizado no es nueva, las organizaciones delictivas han evolucionado. Hoy en día, el crimen organizado no solo incluye actividades tradicionales, como el tráfico de drogas y la extorsión, sino también la explotación de nuevas tecnologías. Las redes criminales a menudo operan en línea, lo que hace que su detección sea más difícil, y los miembros de estas organizaciones pueden operar desde diferentes partes del mundo, lo que hace que su captura sea aún más complicada. Para hacer frente a este fenómeno global, el FBI sigue trabajando estrechamente con agencias internacionales, como Interpol y Europol, compartiendo inteligencia y cooperando en investigaciones conjuntas. La colaboración entre países es fundamental para desmantelar redes criminales que operan de manera transnacional. Estas operaciones conjuntas permiten que el FBI y sus aliados en todo el mundo identifiquen, investiguen y desmantelen las organizaciones criminales más peligrosas. Sin esta cooperación, sería mucho más difícil hacer justicia en estos casos complejos que involucran a criminales que operan en varias partes del mundo. Además de combatir el crimen organizado, el FBI también enfrenta desafíos relacionados con la seguridad pública. A medida que las comunidades enfrentan nuevos tipos de amenazas, como los delitos violentos y las pandillas, el FBI ha tenido que centrarse también en prevenir el crimen a nivel local. La agencia ha aumentado su presencia en muchas ciudades de Estados Unidos, ayudando a las fuerzas del orden locales a investigar y desmantelar bandas criminales. El FBI también ha desarrollado programas para trabajar con comunidades y ayudar a prevenir el crimen antes de que ocurra, mediante la educación y la promoción de medidas de seguridad. El FBI también se enfrenta a la tarea de mantener la confianza pública. A medida que las preocupaciones sobre los derechos civiles y las libertades individuales se han vuelto más prominentes, el FBI ha tenido que encontrar el equilibrio entre garantizar la seguridad y proteger la privacidad de las personas. A lo largo de su historia, el FBI ha enfrentado críticas, especialmente cuando se han realizado investigaciones que han afectado los derechos de las personas. Por ello, la agencia ha implementado medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas,
y asegurar que sus operaciones sean lo más justas posibles. Por ejemplo, el FBI ha trabajado para desarrollar políticas más estrictas en cuanto a la recopilación y el uso de datos personales, garantizando que sus investigaciones respeten la privacidad de los ciudadanos y para evitar abusos de poder. La agencia también ha adoptado tecnologías que permiten una mayor supervisión de sus actividades y asegura que sus agentes actúen dentro de los límites establecidos por la ley. En este sentido, el FBI ha aumentado su enfoque en la educación y la formación de sus agentes. Además de los entrenamientos técnicos sobre nuevas tecnologías y ciberseguridad, también se les entrena en cómo interactuar de manera respetuosa con las comunidades, especialmente en un contexto donde la diversidad y la inclusión son más importantes que nunca. Este enfoque busca no solo mejorar la efectividad de las investigaciones, sino también construir relaciones positivas entre el FBI y las comunidades que sirve. Por otro lado, la diversidad interna en el FBI ha pasado a ser una prioridad. Reconociendo que una fuerza laboral diversa es esencial para reflejar y comprender mejor a la sociedad, el FBI ha hecho esfuerzos para reclutar más agentes de diversos orígenes. Esto no solo incluye diferentes etnias, sino también diferentes géneros, edades y trayectorias profesionales. Tener una fuerza policial diversa permite al FBI conectarse mejor con las diferentes comunidades que protege y, al mismo tiempo, puede mejorar las investigaciones, ya que se aprovechan diferentes perspectivas y experiencias dentro de la agencia. En el contexto de la tecnología y la innovación, el FBI sigue liderando esfuerzos para actualizar sus herramientas y sistemas. La agencia ha integrado inteligencia artificial y aprendizaje automático en sus procesos de investigación, lo que les permite analizar grandes cantidades de datos rápidamente. Esto es especialmente útil cuando se trata de identificar patrones en crímenes complejos, como el fraude financiero, el tráfico de personas o el cibercrimen. Estas tecnologías también permiten al FBI predecir amenazas antes de que se conviertan en algo más grande, lo que ayuda a prevenir crímenes antes de que ocurran. El FBI también ha comenzado a explorar el uso de drones y otras tecnologías emergentes para mejorar su capacidad de monitorear situaciones de alto riesgo y recolectar información de manera más eficiente. Si bien el uso de estas tecnologías plantea preguntas sobre la privacidad, la agencia ha implementado estrictas reglas sobre su uso, garantizando que se utilicen de manera ética y con el debido proceso legal. Además de la tecnología, el FBI ha sido clave en el desarrollo de políticas de seguridad para abordar problemas emergentes en la sociedad. Por ejemplo, el FBI juega un papel crucial en la lucha contra el crimen ambiental, incluyendo delitos relacionados con la destrucción del medio ambiente y la caza furtiva. A medida que el cambio climático y la protección de los recursos naturales se convierten en cuestiones más importantes a nivel mundial, el FBI se ha comprometido a utilizar sus recursos para abordar estas amenazas.